decíamos el método visual, que es la observación, observamos el comportamiento de los animales que tienen, por supuesto, un comportamiento que nos permite identificar si ese animal está entrando en celo o está efectivamente en celo. Aparecen parches de distinto tipo, aparece pintura, y la propuesta que hoy venimos a traer tiene que ver con el uso de collares, ¿no? Entonces, hay un primer comparativo. Ya dijimos todas las ventajas que tiene esta detección automática en términos de las dificultades que implica la detección de celo, pero cuando uno hace un comparativo, esto es un trabajo hecho en Uruguay, con 3 herramientas de detección de celo en Vaquillona Solando, está publicado en Agrociencia, y el collar es un método muy eficiente en la detección de celo. Ahí encontraron una sensibilidad del 100% y una exactitud de 87,5%. Después vamos a ver que esto en nuestros collares el valor es bastante superior. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor detrás de estos collares? Esto es un collar de actividad, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunas salidas interesantes para que veamos un poquito qué es lo que miden estos collares o qué información nos brindan para la toma de decisiones. Acá tenemos la primera salida. Estos son 48 horas de medición. Y ahí vemos qué pasa en esas 48 horas, cuánto tiempo pasa el animal alimentándose. Esto está, después les muestro un poquito la red, pero está probado en sistemas más pastoriles, sistemas pastoriles con suplementación y en sistemas confinados. Entonces, bastante lógico, ¿no? Durante la madrugada, una vaca más o menos en promedio tiene 4 o 5 horas de sueño profundo, de sueño REM, donde está, descansando, ¿no? No va a estar alimentándose. Después mide rumia, ¿no? La actividad de rumia, puede estar rumiando, y después hay periodos de inactividad, ¿no? Donde el animal puede estar quieto, no haciendo ni alimentándose ni rumiando, y hay un cuarto ítem que es otros. Eso también, esto es todo un algoritmo. Si esto se hace, después les cuento más, pero se hace todo en la nube y es un algoritmo automático que esta información que a mí me interesa desde el punto de vista de entender cómo funciona, el productor la recibe en forma simple como una alerta. Después lo vamos a ver. Y otra de las funcionalidades interesantes del collar, y sobre todo cuando nos metemos en sistemas por ahí más intensificados, es esto que generalmente los únicos que pueden medirlo son los podómetros. Bueno, este collar puede medir tiempo parada, que todos miden, y tiempo echada. Eso también es algo novedoso. Y el tiempo echada, que puede parecer algo menor, no es menor, porque cuando el animal está echado, hay mayor flujo de sangre a la glándula mamaria. Y eso correlaciona con más producción. Entonces, un animal que no se echa, un animal que está mucho tiempo parado, es un animal que va no solo a producir menos leche, sino que también puede desarrollar problemas de patas, ¿no? Y en la medida que uno confina animales o pone animales en corrales, esto se vuelve todavía más serio. Además de la cuestión del bienestar animal, que no es menor, ¿sí? Son todas cosas que también Uruguay viene trabajando fuerte, el bienestar animal. Detrás de todo esto hay hoy alrededor del mundo más de 30.000 collares instalados. Y detrás de todo esto hay una red de ensayos con instituciones académicas donde estamos recibiendo feedback todavía hoy. Entonces el algoritmo y esta inteligencia artificial detrás de la detección sigue creciendo. Tenemos toda una retroalimentación de toda esta red que nos permite ir mejorando este algoritmo aún más. Tenemos ensayos y tambos comerciales también. En Argentina estamos por instalar uno, pero hay en Argentina, Irlanda, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y lo otro interesante es esto que hemos podido comprobar la eficiencia del sistema, tanto en sistemas pastoriles como en confinados. Pero les cuento brevemente, el collar funciona como un sensor que detecta movimientos, básicamente movimientos. Y a partir de esos movimientos lo traduce en comportamiento. Todo eso se hace en forma autónoma, online, y no hace falta, después les cuento, pero no hace falta demasiado, solamente hace falta el collar y hace falta un router, un gateway que le llamamos nosotros. Primero se monitorea a sí mismo y ve la actividad y después se compara con el grupo. Eso también es importante en términos de los alertas de salud, porque el animal puede haber cambiado su comportamiento y está solamente él cambió su comportamiento. Ahora, si todo el grupo se fue a pastorear a 500 metros más lejos, ¿lo va a detectar como una anomalía? No, porque va a decir, bueno, todo el grupo hizo lo mismo. Entonces, eso es lo primero que mide, ese comportamiento se monitorea las 24 horas del día y cada vez que el animal llega cerca del gateway, que acá tenemos uno similar, que es este,
¿sí? Cada vez que el animal llega cerca del gateway, esa información, estos son los collares, por ahí para que algunos después los pueden venir a chusmear. Cuando se acerca, esa información es cargada a la nube, ¿sí? En la nube se hace todo el procesado de la información y en forma automática uno tiene toda la información en el celular o en la computadora. Ese acceso es ilimitado para cualquier usuario, uno puede darle autorización a diferentes usuarios con diferentes niveles. Algunos usuarios pueden modificar cosas y otros no. Y toda esa información, como les digo, uno la puede acceder desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? Yo estoy en mi casa o el dueño está en su casa y puede ver lo que pasa en el tambo en forma automática. Y se integra con otras aplicaciones que también después les voy a mostrar. Pero la idea es, por eso la división se llama Smart Farming, porque es integrar dentro de un mismo ecosistema un montón de aplicaciones juntas. Hoy vamos a hablar de estas tres que mencionaba al principio. Acá vemos la interfaz en un celular y la interfaz en la versión web. Entonces tenemos esa alerta para quien está a cargo del tambo, puede ser el tambero o el personal que esté a cargo, llega como una alerta, como si fuera un mensaje, ¿no? Como un mensaje WhatsApp, entonces puede recibir esa alerta y automáticamente saber qué animales apartar para dar servicio o qué animales apartar para verificar si hay un evento de salud. Acá en este caso no había. Acá sí, por ejemplo, hay 4 en celo y un animal que tiene un evento de salud. Eso lo que hace después es, con esa alerta, si uno tiene conectada una puerta apartadora, puede hacer ese aparte automático o bien puede ir y hacerlo en forma manual. El operario, revisar cuál es el animal y apartarlo en forma manual. Esta es otra de las pantallas que podemos mirar, porque además de ver el celo en sí mismo, yo digo, tengo 4 animales en celo. Bueno, pero ¿cómo está la ventana de inseminación? ¿Estoy bien para inseminar? ¿Estoy temprano? ¿Estoy llegando tarde? En función de eso, acá tengo una ventana, tengo una intensidad de celo y una ventana de inseminación. Por ejemplo, acá hay otra cosa interesante. Si estamos usando semen sexado, sabemos que nos conviene estirarnos más, no al principio, sino más hacia el final del celo, bueno, porque es más eficiente. Ese tipo de cosas también es el jugo adicional que le podemos sacar con una persona que interprete también los datos. O sea, para el productor promedio le puede interesar solamente el celo y la salud, pero para un consultor que le pueda dar acceso, puede mirar con más detalle estos datos. Estos son resultados del año 2018 de collares nuestros hechos en Nueva Zelanda. La eficiencia, la sensibilidad de detección del celo estuvo en el orden del 95%. Piensen que pasaron 4 años desde esto, el algoritmo siguió creciendo y siguió recibiendo información, con lo cual hoy esta sensibilidad es mayor. Entonces tenemos realmente un producto que detecta muy bien celo. Por otro lado es la pregunta ¿cuánto gano? Me gusta pensar cuánto gano detectando y no cuánto me pierdo por no detectarlos. ¿Cuánto podemos ganar potencialmente detectando celos a tiempo? Esto es una cuenta simple, aritmética, que es, yo tengo 60 días menos de días abiertos, o sea, 60 días más de producción. Si yo tengo 60 días más de producción, pensemos que cuando secamos tarde una vaca, estamos secando una vaca que ya produce poco, ¿sí? Que está en el último tercio de lactancia, está cayendo su producción, y pudiendo preñarla más temprano, podríamos aprovechar más producción, ¿no? Podríamos tener un pico mayor de producción. Si yo hago esa cuenta, 60 por 18 me da 1080, este es el precio de la leche hace unos días, por lo menos que encontré, de Uruguay, 17 pesos con 80, y este es el ingreso adicional por vaca por año. Pensemos que eso es lo que me podría potencialmente, ¿no? Si yo hago 1080 por 18, me da eso. Ahora, si yo tengo 150 vacas en ordeñe, ese valor son $68.000. O sea, es un número muy importante. Y esto solamente estamos computando los ingresos por venta de reposición adicional. Es cierto, digamos, estamos haciendo una simplificación, ¿sí? Pero digamos, es un potencial muy grande de aumento de la rentabilidad en el tambo, el que tendríamos por detectárselos a tiempo, básicamente. ¿Qué pasa con otros beneficios? Bueno, me tomé el trabajo, hay un modelito de simulación, este está online, interesante, y modelé 2 situaciones. Un tambo promedio, ese tambo con el intervalo entre partos de más o menos 500 y pico de días, que es el tambo promedio de Uruguay, contra un tambo en el top 10, de lo que podría ser un tambo, digamos, modelo, un tambo muy bueno. ¿Qué pasa con los datos de ingreso neto? Bueno, tenemos casi un 15% menos de ingreso neto en ese tambo medio, pero además hay otros datos que son datos ambientales.
Y ahí viene otra pata. Además de la parte, digamos, productiva, de la parte, tenemos costos de corto y de largo plazo de leche más bajos, además aparecen beneficios ambientales. Y eso es mejor uso del agua, o sea, menos litros de agua para producir 1 litro de leche o para producir 1 kilo de proteína, y también menor emisión de metano. Y eso tiene lógica. Si yo tengo un animal, como digo a veces, tenemos muchos animales haciendo turismo en los campos. En Argentina tenemos un montón. Esos animales de turismo son animales que emiten, pero no producen. Entonces, ambientalmente, Uruguay, posicionándose como Uruguay natural, como carne carbono neutro, que ya tienen embarcada carne carbono neutro, acá puede haber una oportunidad también, ¿no? En términos ambientales. Bien, el módulo de salud, que es otra de las cuestiones interesantes a mirar, esta es otra de las salidas. Acá vemos celo en verde y salud en rojo. Cuando la salud decrece por debajo del 60, nos manda una alerta de salud. Hubo una pregunta muy interesante que me hicieron que era, bueno, ¿qué tan efectivo es el módulo de salud? Bueno, es muy efectivo en relación al beneficio potencial que tiene detectar temprano eventos, sobre todo subclínicos. Muchas veces, cuando uno piensa en enfermedades clínicas en un sistema pastoril, estos son datos de unos 3.000, 2.500 vacas, de unos 7, 8 tambos. Cuando uno mira enfermedades clínicas, ninguna aparece más del 60%. Ahora, tenemos un 38% de vacas con alguna enfermedad clínica, en un sistema pastoril, en muchos tambos. Esto es un ensayo en general en muchos tambos. Las subclínicas, ahí donde viene el tema, ¿no? Ninguna 41%, o sea que hay 60% de vacas que manifiestan algún tipo de enfermedad subclínica, que en realidad no llega a ser una enfermedad, ¿sí? No llega a manifestarse con el signo. Ahora, esa vaca está teniendo un problema, está teniendo un evento. Detectar temprano esto tiene un impacto también en la preñez, ¿sí? Las vacas que yo pude tener sanas están en el 74% de preñez a los 60 días, mientras que las que tuvieron una enfermedad subclínica están en el 63%, pero las que tuvieron una enfermedad clínica están en el 55%. Entonces, y las que tuvieron las dos, bueno, peor. Entonces, y esto acá está hecho en sistemas pastoriles y ahora les muestro también qué pasa en sistemas confinados, pero digo, hay un impacto muy grande sobre las preñeces, o sea, asociado a lo anterior también, y por supuesto sobre la renta. Esto además tiene un costo, ahora les muestro cuál es el costo. En sistemas confinados, en general, la incidencia de enfermedades es un poco mayor. Es bastante lógico, siempre comparo, digo, es como andar en un Fórmula 1. Es mucho más probable romper un motor de un Fórmula 1 que romper un motor de un Duna, ¿no? Duna es más confiable. Entonces, hay más enfermedades. Ahora, estas enfermedades que acá tenemos en amarillo las clínicas y en gris las subclínicas, fíjense que llegamos, las más importantes, cetosis, hipocalcemia y mastitis, miren el costo que tienen. Esos son dólares por vaca. Entonces, nosotros estamos perdiendo con una cetosis $180. Si la hubiéramos detectado a tiempo o hubiéramos tenido esa atención, ese alerta en el celular o en la pantalla, podríamos haber tomado alguna medida que nos permita, bueno, revisemos esta vaca o revisemos esta que tuvo una hipocalcemia o una mastitis. Entonces hay una oportunidad también de bajar esos costos. Justamente eso creemos que hoy es uno de los cuellos de botella de la incorporación de esta tecnología, tiene que ver con que muchos productores no tienen ese acompañamiento. Entonces la adopción de tecnología a veces algún productor compra y después dice el collar, ¿para qué me sirvió? No lo sé. Bueno, va a haber un acompañamiento de todos los productores que incorporen esto en ese sentido. Los vamos a acompañar ¿para qué? Para que puedan sacarle el jugo a esto. Detrás de esto decíamos, bueno, hay detección de celo y salud. Sí, pero no es solo eso, ¿sí? Hay datos de comportamiento que me pueden hablar en un tambo estabulado. Hoy decíamos que la vaca no se quiera echar. Es una señal de que la cama está mal. Tengo un problema en la cama. Si digamos, un compost quiere decir que la cama no está bien compostada, por ejemplo. Entonces, hay un montón de otras cosas que queremos que puedan sacarle el jugo. O sea, que la herramienta, digo siempre, tiene que ser una solución, ¿sí? No tiene que generarte otro problema o una dificultad adicional. Tiene que ser una solución. Entonces, en esa línea va a haber un acompañamiento para todos los productores. Hoy tenemos, por ejemplo, en Argentina ya un tambo grande que lo va a incorporar y hay un acompañamiento de todo ese tambo para todo el proceso de adopción. Ahí está el éxito, digamos, de estas herramientas.
De lo contrario, sí, es complejo, ¿no? Es collar y un gateway. No hay hardware en el tambo, o sea, no hay un CPU en el tambo, no hay nada raro. Es un gateway que puede, digamos, sostener hasta 5.000 vacas, depende de la ubicación, tiene 500 metros de radio, que eso no lo aclaré, 500 metros, una antena omnidireccional, y con un solo gateway alimentás, digamos, cualquier tambo promedio, no necesitas más que eso, y collares. Todo se hace en la nube. Entonces eso también es un activo, digamos, el hecho de no tener por ahí específicamente un hardware o la necesidad de que un técnico revise si se te rompe la compu que tenés conectada, bueno, eso no existe. No, todo en la nube. Bueno, eso también es, digamos, el mismo sensor va a funcionar con todos los upgrades que haya del algoritmo. El algoritmo hoy, decíamos, sigue aprendiendo, digamos, se incorporan métodos de inteligencia artificial, como machine learning le llaman algunos también, y esos métodos se usan para ir mejorando el algoritmo. Todo lo que sean mejoras del algoritmo, el productor las va a recibir en el celular o en la PC, sin hacer nada. Eso se hace un update. Eso es lo bueno de no tener un hardware, ¿no? De que todo se haga en la nube. La información va a la nube, se procesa y va a cambiar la forma en que se procesa en la medida que el algoritmo mejore. El productor no se va a enterar, se va a enterar de que hay algo nuevo o que hay una detección más precisa cuando se le avise, ¿no? Pero va por ahí. No, o sea, el costo es el costo del collar y el costo del gateway. Ese es el costo, y eso incluye el módulo de salud y el módulo de celo, son las dos cosas. Los collares, 7 años dura la batería. Y si uno quisiera por ahora la idea no es traer ahora las caravanas, pero mostré ahí algunas que son caravanas de oreja, pero ese dura 3 años, o sea, la diferencia es la duración de la batería. El sensor es el mismo y la potencialidad es la misma, pero en una primera instancia pensamos que va a ser más por ahí adaptado al sistema uruguayo el collar y no tanto la caravana. Por una cuestión de vida útil de batería y bueno, creemos que va más por esa línea. Por supuesto que si hay alguien que demande el otro, va a estar, está disponible. Pero en una primera instancia seguramente se traigan primero los collares y las caravanas vengan después. Sí, no es tan grande, ¿sí? No es tan grande. ¿Dónde hay más potencialidad? ¿Dónde hay más de estos instalados? En algunos tambos muy estabulados por ahí, donde bueno, el animal hay menos riesgo de que la pierda. En un tambo más pastoril, ¿viste? Depende cómo la coloques y todo. Bueno, es una caravana, ¿no? O sea, si vos colocaste mal, podés perderla. Entonces, también hay que ver la funcionalidad, depende del sistema. Y por la duración, a veces 3 años, a veces es conveniente o prefiere, como las vacas en general de Uruguay son mucho más longevas, tenés más de 3 lactancias, normalmente prefiere un collar. Además el collar, se le pasó algo a la vaca o se vendió o lo que sea, se saca y se asigna a otro animal y vuelve a funcionar. Lo mismo el tema de la incorporación, no lo hablé, pero algunas de las dudas eran en qué, si yo tuviera que empezar en algún rodeo, ¿con cuál empiezo? Y empezá con el rodeo de preparto y frescas, o sea, toda esa etapa que es la etapa crítica. Y ahí necesitas 1/3, capaz de los collares, o un 20%. Y ahí, digo, podés monitorear ese lote y después decir, después de los, no sé, de los 90 días, vas cambiando los collares. Depende de tu sistema, si tenés un sistema más estacionado, bueno, va a tener todas las vacas, o gran parte de las vacas. Si tenés un sistema más continuo, podés ir cambiando los collares. O sea, con menos, sobre todo al principio, que por ahí la incorporación es más lenta, bueno, incorporar en el lote más, o en donde sea más crítico para tu sistema. No, se apaga. O sea, lo apagás, eso se prende con un imán, es una pavada. Hicimos una instalación sin experiencia e instalamos 100 collares en 3 horas y media. Se apaga. Y yo mucho manejo de animales en la manga no tenía y lo hicimos con otro muchacho en un rato. Se apaga y se guarda. Vía celular, uno conecta el celular, se conecta por Bluetooth y después cuando activa, o sea, primero prendés el software que mostraba ahí la interfaz, después prendés el collar con el imán, con el Bluetooth, se conecta vía Bluetooth al celular y ahí tenés el dato del collar y lo asignás a un animal, que puede ser por caravana visual o si tenés un bastón de lectura, el bastón también se conecta y se comunica con el celular. Pasás el bastón, te lo asigna y listo. Y si no tenés bastón, caravana visual, en el tambo que instalamos era visual. Tenía un número, poníamos el número, listo. Y se cargaba. Y el gateway se instala también muy fácil.
Otra cosa del gateway, por ahí la conectividad puede ser un problema en algunos tambos. Tiene conectividad Wi-Fi, por cable Ethernet o 4G. Le pueden poner un chip 4G y eso funciona perfectamente. Y otra cosa es la integración, porque muchos que vienen trabajando con algún software de gestión lechera, la duda es, ¿tengo que cambiar el software de gestión lechera? No. Esto tiene integración con cualquier software de gestión lechera. Si no lo tenemos integrado hoy, se integra. O sea, tenemos un equipo técnico trabajando específicamente en integración. Porque, bueno, entendemos que es un lío cambiar de software. Si uno viene con, no sé, el Dairycomp, el Delpro, cualquiera, o uno local, cambiarlo es muy complejo. Entonces no tiene sentido tampoco hacerlo. Hay integración. La integración con los apartadores también uno puede tener de distintas marcas. Nosotros vamos a traer nuestra propia puerta apartadora, pero en el mientras tanto entendemos que puede haber ya puertas apartadoras instaladas, funciona y se conecta con una apartadora. En Suipacha, en Argentina, está funcionando con la apartadora. Por eso hay cosas lindas que van a venir. Lo que pasa es que es como, no quiero vender cosas que no estén, pero son desarrollos. Una de las cosas que se está trabajando ahora es en consumo residual de alimento, por ejemplo. Entonces podés tener una eficiencia de uso de alimento por animal. Ahora, todo eso implica un desarrollo adicional de los algoritmos que está en marcha. Seguramente para el manejo del pastoreo hay desafíos, porque uno de los desafíos que yo hablaba es, bueno, esto me mete un poco, me despunto el vicio 2 minutos y vuelvo, pero pues me interesa. El tamaño del bocado. Pues yo te puedo decir cuánto tiempo estuvo alimentándose, y si vos tenés un dato aproximado de un tamaño de bocado, me decís cuánto pasto comió. No es menor ese dato. No es menor. Ahora, ¿cómo es el tamaño de bocado? Ahí donde... Bueno, por ejemplo, y lo correlacionaste con eso. Por ejemplo, hoy no está la integración esa, pero yo estoy convencido que son cosas que van a venir. Y para mí eso es lo valioso también de estas herramientas, es no hace falta cambiar el hardware. El hardware es el mismo. Lo que hace falta cambiar es el algoritmo, sumar cosas nuevas. Seguramente eso venga. Pero bueno, está buenísimo porque además sería fabuloso empezar a tener más datos en sistemas mucho más extensivos donde el dato vale oro, porque no hay datos. Es buenísimo. Muy bien, bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Hi, I'm Barry Flynn. I'm the manager here on Cavendish Farm. Get them to graze this paddock out. We're here in mid-Canterbury. We have 190 hectares and we're grass-based feeding as well. We have 600 Friesian cows and we have true test collars on the cows. Yeah, I'd definitely recommend the system. Our in-calf rate has increased by 9%, but also it's reduced silent heats and our short returns. We have found benefits not only through mating, but also all year round with the health monitoring system. Animal health is a real focus of ours, as we know it will give us more milk in the vat and more cows in calf. One of them is the time saving. It has given me more opportunity to be outside managing my pasture management instead of being in the shed monitoring heat detection. It's also extremely easy to use and all of my staff have the app on their phone. And late calving cows past the 15th of October, our empty rate went down to 13%, which yeah, we're delighted with that. We think that the future of farming is investing in technology and working with technology, and we found that the collars would give us this benefit.